tenemos entonces ya definida una transformación lineal y ahora vamos a trabajar con dos subespacios que van a estar vinculados a las transformaciones lineales. El primero de ellos va a ser el núcleo de una transformación lineal, que es similar, digamos, a lo que trabaja en el análisis 1. En el análisis 1 trabaja en el conjunto de ceros de una función, ¿sí? Todos aquellos valores del dominio que van a parar al cero, ¿sí? Bueno, el núcleo de una transformación lineal va a ser básicamente eso. Va a ser el conjunto formado por todos los vectores del espacio vectorial de partida, cuyo transformado es el cero del espacio vectorial de llegada, ¿sí? O sea, todos los B pertenecientes a B, tal que el transformado de B es el cero de W. Entonces, básicamente es eso. El núcleo de la transformación lineal está formado por todos los vectores de B, cuyo transformado es el cero de W, ¿sí? Ese conjunto, el núcleo de una transformación lineal, va a ser un conjunto que no va a ser vacío, ¿sí? Porque el cero del espacio vectorial de partida seguro que va a estar metido ahí, ¿sí? Seguro que va a ser un elemento del núcleo. ¿Por qué? Porque el transformado del cero del espacio de partida era el cero del espacio de llegada, ¿sí? Esa era una de las observaciones que habíamos hecho cuando dimos la definición de transformación lineal. Entonces, seguro que el cero de B va a estar en el núcleo de la transformación lineal, ¿sí? Y por otro lado, el núcleo va a ser un subespacio de B, un subespacio del espacio de partida, ¿sí? O sea, que va a tener todas las propiedades que cumple un subespacio. Entonces, bueno, va a ser este conjunto que va a ir a parar todo este conjunto a través de la transformación lineal al cero de W. ¿Está bien? Ese va a ser el núcleo de una transformación lineal. Vamos a trabajar algunos ejemplos, ¿sí? Para analizar cuál es el núcleo de una transformación lineal. Entonces, en el primer ejemplo tenemos una transformación lineal que va de R2 en R3 y tal que el transformado del x1 x2 va a ser x1 menos x2, 2x1 más 3x2, x2 menos x1. Entonces, vamos a calcular el núcleo de esa transformación lineal. Entonces, tenemos que hallar todos los vectores de R2 cuyo transformado es el 0 de R3, ¿sí? O sea que básicamente vamos a tener que igualar cada componente del vector transformado a 0, ¿sí? O sea, quiero que t de x1, x2 sea igual al 0, 0, 0. Entonces tendría que igualar cada componente al 0, ¿sí? Esto va a ser si, solo si x1 menos x2 es igual a 0, 2x1 más 3x2 es igual a 0 y x2 menos x1 es igual a 0. O sea, se tienen que cumplir en simultáneo esas tres ecuaciones, ¿sí? ¿Qué podemos obtener de la primera? x1 tiene que ser igual a x2. Y es lo mismo que obtenemos de la tercera, ¿no? Porque nos dice que x2 es igual a x1. ¿Sí? Estos son equivalentes. Bueno, pero si x1 es igual a x2, cuando yo haga esta cuenta me va a quedar 2x1 más 3x1. ¿Sí? Si uso esto, eso va a ser igual a 0. Entonces, 5 veces el x1 es igual a 0. Entonces el x1, ¿cuánto vale? 0. Y si el x1 vale 0, el x2 también.
Entonces el x2 también vale 0. O sea que la única solución que tiene este sistema de ecuaciones va a ser el 0, 0. ¿Sí? O sea, x1, x2 pertenece al núcleo de la transformación lineal si solo si ese x1, x2 es igual al 0, 0. ¿Sí? Entonces podemos decir que el núcleo de la transformación lineal tiene un solo vector, que es el nulo. ¿Sí? Yo pediría una base del núcleo, pero como el núcleo me dio el 0, 0, recuerden que el conjunto formado por el vector nulo no tiene base. ¿Sí? El subespacio formado por el vector nulo no tiene base. Entonces no podemos dar una base de este núcleo. Pero sí podemos dar su dimensión. ¿Cuál es la dimensión del núcleo? Creo que habíamos dicho, ¿no? La dimensión de un subespacio generado solo por el 0, 0 tenía dimensión 0. ¿Sí? En realidad la dimensión de cualquier conjunto formado por un solo punto o por un solo vector, por un solo punto en realidad es 0. Entonces acá notemos que la dimensión del núcleo es 0 y que no tiene base. ¿Sí? Esto no tiene base. Si fuera 1, 1 también es 0. Si fuese un punto, sí. Lo que pasa es que sí, si te tiene un punto, sí. Sí. O sea, si es el mismo, siempre va a ser 0. Si es un punto, te da 0. Igual acá, bueno, en particular este, ¿no? Es el 0, 0, tiene dimensión 0, no tiene base. Vamos a ver si lo podemos anotar ahí esto. Así ya se van con esto anotado. El núcleo de T es el 0, 0. Dimensión del núcleo es 0. Sí. Dimensión del núcleo de T. Para averiguarlo, siempre tenemos que igualar cada término de 0. Cada componente a 0, sí. O sea que, a ver, ¿qué estaría haciendo esta transformación lineal? A ver si puedo hacer un grafiquito. Parte de R2, ¿sí? Y su conjunto imagen está en R3. Y al único vector que manda al 0 de R3, el 0 de R3 lo tenemos acá, al único vector que lo manda acá es al 0, 0, al 0 de R2. ¿Sí? Eso hace la transformación lineal. El núcleo es esto, nada más. ¿Está bien? Entonces, siempre que haya un núcleo, o sea 0, 0, 0, 0, 0, siempre no va a haber base y la dimensión va a ser 0. Entonces. No, a ver, ahora vamos a ver un ejemplo donde el núcleo no está formado solo por el 0, 0, 0, en este caso, sino que nos va a dar, no sé, o una recta o un plano, depende. ¿Sí? Ahora miramos un ejemplo. Díganme si puedo borrar algo de acá. ¿Todo? Bueno, entonces, vamos a poner el R3, ejemplo 2, y vamos a borrar esto. Entonces, el segundo ejemplo que tenemos es una transformación lineal que va de R3 en R3.
y tal que t de x1, x2, x3 es igual a x1 menos x3, x2 más x3 y x1 menos x3. ¿Sí? Esa es la transformación lineal que tenemos y queremos calcular el núcleo de esa transformación lineal. Entonces nuevamente vamos a igualar cada una de sus componentes a 0, ¿sí? Según x1, x2, x3 pertenece al núcleo de la transformación lineal, si solo si x1 menos x3 es igual a 0, x2 más x3 es igual a 0 y x1 menos x3 es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la primera y la tercera ecuación? Son iguales, ¿no? Porque es x1 menos x3 igual a 0, x1 menos x3 igual a 0. O sea que esta no me va a aportar nada. Ni la considero, ¿sí? A ver, de acá sale que x1 es igual a x3, ¿sí? Y de acá que x2 es igual a menos x3. O sea que ese x1, x2, x3 pertenece al núcleo de la transformación lineal, sí, solo sí. ¿Cómo vamos a escribir al x1, x2, x3? Vamos a escribirlo abajo. A ver, de acá que sale x1, x2, x3, o sea, ese vector que está en el núcleo de la transformación lineal, ¿qué forma va a tener? x3 menos x3. Exacto. ¿Por qué tachaste el último? Porque es la misma que la primera. No, por eso. No hace falta que la tache, pero Sí. digo, no me iba a aportar ninguna información nueva. Entonces, este vector pertenece al núcleo de la transformación lineal, sí, solo sí. La primera componente la puedo escribir como x3, la segunda como menos x3 y la tercera como x3. ¿Sí? Y esto a su vez lo puedo pensar como un x3 por el 1 menos 1, 1. ¿Sí? Y si a x3 le doy valores distintos, ¿qué nos está quedando? A ver, ese x1, x2, x3, lo pude escribir así. Si quieren, cámbienle este x3 y pónganle alfa. ¿Sí? Y te queda ¿Qué queda? ecuación vectorial. La ecuación vectorial de una recta, esto es alfa por el 1 menos 1, 1, con alfa perteneciente a R. ¿Sí? Nos queda la ecuación vectorial de una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, el núcleo de la transformación lineal va a ser el generado por este vector. ¿Sí? Entonces, el núcleo de T va a ser el generado por el 1 menos 1, 1, que geométricamente representa una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene el núcleo? Primero, antes de la dimensión, una base para el núcleo, o sea, un conjunto de vectores que genere al subespacio y que sea linealmente independiente. Eso era una base, ¿no? Un vector que me genere el subespacio al núcleo. Este mismo, ¿no? Si dice el generado por este vector me genera el núcleo, ¿sí? Si yo considero entonces este conjunto, el conjunto formado por este vector me genera el núcleo, sí, porque el núcleo son todas las combinaciones lineales de ese vector. ¿Es linealmente independiente? ¿Sí o no? Recuerden, si tenían un solo vector, el conjunto formado por un solo vector era linealmente independiente. ¿Por qué? Porque se hacían la independencia lineal tenía que ver con
plantear la combinación lineal nula, digámosle, no sé, lambda por el 1 menos 1, 1, igualado al vector nulo, ¿sí? Era plantear esta combinación lineal y ver que la única forma de que se verificara esto fuese que el escalar fuese 0. Y si tengo un solo vector, distinto al vector nulo, eso pasa, ¿sí? Porque la única forma de que este producto me dé 0, 0, 0 es que lambda sea igual a 0, ¿sí? Entonces, este conjunto, además de ser un generador del núcleo, es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, este conjunto es base del núcleo de la transformación lineal, ¿sí? ¿Está bien? Porque genera el núcleo de la transformación lineal y es linealmente independiente, y es LI. ¿Sí? ¿Está bien eso? Pregunto algo más. ¿Cuál va a ser entonces la dimensión del núcleo? 1, porque la dimensión era la cantidad de elementos que tenía una base cualquiera del subespacio que estábamos considerando, ¿sí? Entonces, la dimensión del núcleo es 1, ¿sí? Vamos a anotar esas cosas allá entonces. Profesora, Sí. ¿por qué no se incluye el 000 cuando se escribe el núcleo? A ver, ahí vamos. Es que en realidad está incluido. Porque el núcleo está generado por todas las combinaciones lineales del 1 menos 1, 1. Sí. En particular, si tengo 0 por el 1 menos 1, 1, me da el 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora hacemos una observación ahí y seguimos. ¿Cuál va a ser la observación? A ver, nosotros partimos de R3. ¿Sí? Y a esta recta que está en R3, la recta que tiene dirección 1 menos 1, 1, que pasa por el 0, 0, ¿sí? A esta recta, bueno, no me quedó muy recta, pero bueno, ustedes entenderán. Esta recta va a ser el núcleo de la transformación lineal. A todos los puntos de esta recta los manda la transformación lineal a este puntito de acá, al 0 de R3. ¿Sí? Esto es lo que hace la transformación lineal. A todos los vectores de esa recta los manda en ese único punto. ¿Sí? Entonces, miramos una definición más y cortamos. La definición que nos falta es la de otro subespacio vinculado a las transformaciones lineales, que es el subespacio imagen de una transformación lineal. Entonces, la imagen de una transformación lineal va a estar formada por todos los vectores W del espacio de llegada, para los cuales existe un B en el espacio de partida, del cual son el transformado, digamos, para los cuales T de B es igual a W. ¿Sí? La definición de conjunto imagen de una función, básicamente. ¿Sí? Entonces, la imagen de una transformación lineal estará formada por todos los vectores de W que son transformados de algún vector de B. ¿Sí? Básicamente es eso. Ya en la definición, o ya cuando se los nombré, les dije que el conjunto imagen era un subespacio,
¿sí? La imagen de una transformación lineal es un subespacio, pero ahora es un subespacio de W, ¿sí? Y todo el espacio vectorial B va a parar a ese, mediante la transformación lineal, a ese subespacio de W, ¿sí? Como también, en realidad, como vimos en el caso del núcleo, el conjunto de imagen también es un conjunto que es no vacío, porque el transformado del 0 de B es el 0 de W. Así que el 0 de W seguro que está en el conjunto de imagen, ¿sí? Porque es el transformado de alguien de acá, ¿sí? Y ese alguien es el 0 de B. Y lo otro que vamos a ver es cómo vamos a obtener el subespacio imagen de una transformación lineal. Que no va a ser nada complicado, en realidad va a ser bastante sencillo. Simplemente vamos a tener que considerar los transformados de una base cualquiera del espacio vectorial de partida. Y eso nos va a dar el conjunto imagen, el subespacio imagen. Entonces, miremos una cosita. ¿Cómo obtenemos la imagen de una transformación lineal? Vamos a considerar una base cualquiera del espacio vectorial de partida, de B, ¿sí? Una base que en este caso llamamos B1, B2, Bn. Entonces, el conjunto imagen, el subespacio imagen, en verdad, de la transformación lineal va a ser el generado por los transformados de esos vectores, ¿sí? Vamos a calcular el transformado de B1, el transformado de B2, hasta el transformado de Bn. El subespacio generado por esos vectores que obtenemos va a ser el subespacio imagen, ¿sí? Que se pueden llegar a necesitar menos vectores para generar el subespacio imagen que todos estos, puede ser. Pero seguro que con todos esos nos generamos la imagen, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está ahí? Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Ahí yo les anoté, en realidad son los mismos ejemplos de antes, ¿sí? Los mismos para los que calculamos el núcleo para los que calculamos el núcleo. Entonces, vamos a hacer el del segundo, que recién calculamos el núcleo. Voy a borrar esto. Entonces vamos a calcular el conjunto imagen de la transformación lineal. Es la del segundo ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que tendremos que hacer es agarrar una base de R3, ¿sí? Una base de R3 podría ser, por ejemplo, ¿cuál? La base más sencilla. ¿Cómo? 0, 0, 0 no es linealmente independiente. A ver, tengo que dar una base de R3, tengo que dar un conjunto de 3 vectores linealmente independientes que me generen todo R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es la base canónica de R3, ¿sí? La base canónica de R2 era para R2, una base de R2 es el 1, 0, 0, 1, ¿sí? Bueno, pero para R3 estos 3 vectores son linealmente independientes, ¿sí? Si plantean la combinación lineal nula, les sale que los escalares necesariamente tienen que ser ceros, y es linealmente independiente y me genera todo R3. O sea, cualquier X y Z lo puedo escribir como, en particular, X por este vector, más Y por este, más Z por este, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esta es una base de R3, tengo que calcular
los transformados de estos vectores mediante esta transformación lineal. O sea, calculo el transformado del 1, 0, 0. Agarro un reemplazo acá, ¿sí? Es 1 menos 0. Eso me da 1. En la segunda componente tengo que hacer la segunda más la tercera. 0 más 0. ¿Sí? Estoy reemplazando acá el x1 por 1, el x2 por 0 y el x3 por 0. Entonces en la segunda componente me quedaría un 0. Y en la tercera un 1. Reemplazo por 1 acá y por 0 acá. Me queda un 1. ¿Sí? Ahora calculo el transformado del 0, 1, 0. El transformado del 0, 1, 0 es a ver, x1 y x3 son ceros. Solo sobrevive el x2 que es un 1. O sea que acá me va a quedar un 0. Acá un 0 y acá me va a quedar un 1. Y el transformado del 0, 0, 1 es solo sobrevive el x3. ¿Sí? Las demás son ceros. Entonces me queda menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, el conjunto imagen o el subespacio imagen de la transformación lineal va a ser el generado por el transformado del 1, 0, 0, el transformado del 0, 1, 0, el transformado del 0, 0, 1. ¿Sí? O sea, va a ser el generado por estos tres vectores. ¿Sí? Por el 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, menos 1. ¿Está bien? ¿La imagen siempre se calcula con la base canónica? De una base cualquiera, en realidad. O sea, vos agarras una base del espacio vectorial de partida, calculás los transformados y eso te da el conjunto imagen. Bien, el conjunto imagen ya lo tengo generado, ¿sí? Ahora me interesaría dar una base del conjunto del subespacio imagen y la dimensión. ¿Está bien? Ahora, yo digo que estos tres vectores son linealmente dependientes. Es decir, que alguno es combinación lineal de los otros. Miren una cosa. ¿Qué pasa si este vector lo multiplico por menos 1 y le sumo este? Obtengo el tercero. ¿Sí? Este de acá, el menos 1, 1 menos 1, es menos 1 por el 1, 0, 1, más este, una vez este de acá. ¿Sí? Este vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Así que si yo quiero dar una base del subespacio imagen, seguro que tres vectores no va a tener. ¿Sí? O sea, estos tres vectores no van a ser porque uno es combinación lineal de los otros. Son linealmente dependientes. Entonces, alguno lo tengo que sacar. Podría sacar este, o podría sacar este, o podría sacar el otro. Y después ver de esos dos con los que me quedo, si son linealmente independientes o no. Si son linealmente independientes, ya está, me quedo con esos y listo. ¿Sí? Supongamos que sacamos este. Este lo saco porque es combinación lineal de los otros dos. O sea, este, para considerar mi base, lo voy a sacar. ¿Sí? A lo que voy es que para generarme la imagen, como esta es combinación lineal de estos dos, me alcanzan estos dos. ¿Sí? Y además estos dos son linealmente independientes o no.
¿Es uno múltiplo del otro? No. Si teníamos dos vectores no nulos, que uno no era múltiplo del otro, entonces eran linealmente independientes. Entonces, como base del conjunto del subespacio imagen, base de imagen de T, puedo tomar el conjunto formado por el 1, 0, 1 y el 0, 1, 0. ¿Sí? Otro puede decir, no, yo no quiero eso, quiero este y este. Bueno, agárralos y tomás eso. O otro dice, no, quiero este y este. Bueno, perfecto, ahí tenés otra base del subespacio imagen. ¿Sí? ¿Qué tachas? Lo tacho porque me da lo mismo mostrarlo o no mostrarlo, porque es una de las combinaciones lineales de estos dos vectores. ¿Sí? Igual, básicamente lo taché para pensar en una base. ¿Sí? Entonces, este conjunto es linealmente independiente y me genera todo el subespacio imagen. Entonces es una base del subespacio imagen. ¿Cuál va a ser la dimensión de este conjunto, de este subespacio? 2. ¿Sí? En particular, vamos a tener un teoremita que nos va a vincular. Ese teoremita nos va a vincular las dimensiones del núcleo y de la imagen. ¿Sí? En este caso, esta transformación lineal, no voy a hacer el dibujito acá, pero esta transformación lineal, ¿qué está haciendo? A todo R3 lo está mandando a este plano. ¿Sí? Esto es un plano que pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Está generado por dos vectores. Entonces, este conjunto imagen es un plano que pasa por el origen de coordenadas, un plano en R3. Entonces, a todo el espacio R3 lo está mandando mediante la transformación lineal a ese plano. ¿Sí? Y lo otro que les quería decir, rapidito y terminamos por ahora, es el teorema de las dimensiones. ¿Sí? Si tienen T, que es una transformación lineal, dame un segundo, una transformación lineal que va de B en W, entonces la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Sí? En este último ejemplo que estuvimos trabajando, que era este de acá, recién vimos que la dimensión de la imagen es 2. Y la dimensión del núcleo habíamos visto que era 1, nos había dado una recta que pasaba por el origen. Bueno, 1 más 2 es 3, es la dimensión del espacio de partida. ¿Sí? Aunque acá coincide con el de llegada, pero en realidad es la dimensión del espacio de partida. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, vimos ya definición de transformación lineal, subespacio núcleo y subespacio imagen. Y bueno, después continuaremos con algunas cuestiones más y cómo hallar la expresión analítica de una transformación lineal.